Qué bueno tenerlos de vuelta. Retomemos justo donde lo dejamos, con esa idea revolucionaria de que nuestras emociones no son algo que simplemente nos pasa, sino algo que activamente construimos. Hoy vamos a seguir las ondas que crea esa idea, ese efecto dominó. Y es que este concepto es la clave de todo. El cerebro no es un receptor pasivo que reacciona, sino un arquitecto que construye nuestra experiencia emocional. Hay que quedarse con esa idea, porque es la llave que nos va a permitir entender todo lo que sigue. Vamos a seguir el rastro de esas ondas, ¿no? Veremos cómo empiezan en lo más íntimo, en la experiencia personal, luego cómo tocan la salud, el cuerpo y finalmente cómo llegan a sacudir hasta los cimientos de nuestra sociedad. El plan de hoy es ver cómo este cambio de paradigma nos da más control, redefine lo que significa estar enfermo y sí, pone en jaque a nuestro sistema de justicia. Empecemos con la primera onda, ¿les parece? Ok, la primera onda expansiva es personal, totalmente personal, porque si somos nosotros los que construimos las emociones, eso lo cambia todo. Significa que no estamos a merced de ellas, ¿verdad? Dejamos de ser simples espectadores para convertirnos en los arquitectos de nuestra propia vida emocional. Y la ciencia nos ofrece un camino, como un manual con 3 pasos clave. Primero, hay que equilibrar el presupuesto corporal, que es como la materia prima de nuestras emociones. Segundo, aumentar la granularidad emocional, o sea, tener más y mejores palabras para lo que sentimos. Y tercero, aprender a recategorizar, a darle un nuevo significado a las sensaciones físicas. Suena un poco abstracto, pero miren este ejemplo. Aquí está. Hacer que las mariposas vuelen información. ¡Qué buena frase! Esas mariposas en el estómago que sentimos antes de, no sé, una entrevista de trabajo, ¿qué son? ¿Son nervios o son preparación? ¿Es el cuerpo diciendo «estoy listo»? Bueno, pues recategorizar es justo eso, tomar esa sensación física y darle un nuevo significado. Convertir la ansiedad en determinación. Al final, se trata de esto, de ser un arquitecto emocional, de construir lo que sentimos, ponerle nombre y asumir la responsabilidad de las experiencias que creamos. Al hacer esto, no solo cambiamos el presente, estamos literalmente moldeando la persona que seremos en el futuro. Pero el impacto no se queda ahí, esto nos lleva a la siguiente onda expansiva. Y esta segunda onda es enorme, porque viene a romper una de las barreras más antiguas de la medicina, esa línea que supuestamente separa la mente del cuerpo. Fíjense en la diferencia. La visión clásica dice, por un lado, enfermedades mentales, por otro, físicas, son cosas distintas. Pero la visión de la emoción construida, bueno, borra esa línea por completo. Nos dice que no, que es un solo sistema interconectado, que las raíces biológicas son las mismas. Y el mecanismo que conecta todo es el presupuesto corporal. La mejor forma de entenderlo es como una cuenta bancaria, pero de energía. El cerebro actúa como un gerente financiero, ¿saben? Todo el tiempo está calculando, haciendo depósitos y retiros de recursos como glucosa, agua, sal, todo para mantenernos funcionando. Ahora, ¿qué pasa cuando esa cuenta está siempre en números rojos? Cuando gastamos más energía de la que tenemos día tras día. A eso lo llamamos estrés crónico. Pero no es solo una sensación. Ese déficit empieza a dañar literalmente las redes del cerebro que se encargan de regularlo. Y de ahí pueden surgir problemas como depresión, ansiedad e incluso enfermedades cardiovasculares. Así que aquí está el punto clave. Desde la perspectiva del cerebro, la separación entre salud mental y física simplemente no existe. Es una ilusión. Las mismas redes neuronales que construyen nuestras emociones son las que, cuando el presupuesto corporal falla, contribuyen a la enfermedad. Y esto nos lleva a la tercera y última onda, una que golpea directamente en el corazón de nuestra sociedad, el sistema de justicia. Aquí es donde la cosa se pone complicada, porque la ley está llena de ideas muy viejas sobre cómo funcionan las emociones. Pensemos en el primer gran mito. La imagen clásica de un juez que es pura razón, sin una pizca de emoción que nuble su juicio. Se ve a la emoción como el enemigo de la justicia. Pero, ¿es eso posible siquiera? La neurociencia nos dice que no. Es biológicamente imposible. Las áreas del cerebro que usamos para razonar
y las que generan afecto, esa sensación básica de si algo es bueno o malo, están tan conectadas que es imposible separarlas. Cada decisión lleva un componente afectivo. Ahora, el segundo mito, el crimen pasional. La ley a menudo lo ve como si de repente una especie de bestia interior tomara el control, ¿no? Como si la persona perdiera el dominio de sí misma y por lo tanto fuera menos responsable. Pero si las emociones se construyen, la cosa cambia. No son tsunamis que nos arrastran, son acciones que nuestro cerebro construye. Esto significa que siempre somos los arquitectos. Y si somos los arquitectos, somos responsables, no solo en el calor del momento, sino también de haber cultivado los conceptos que llevaron a esa acción. Y el tercer mito. Pensemos en un jurado. Se les pide que miren a un acusado y decidan si siente remordimiento, como si el remordimiento fuera una emoción con una huella digital que se pudiera leer claramente en la cara. Pero la realidad es que no existe tal huella universal. El remordimiento es una categoría súper diversa. Intentar leer la emoción de otro es, en el mejor de los casos, una adivinanza muy peligrosa en un tribunal porque está llena de nuestros propios prejuicios y estereotipos. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de pretender que los jueces son robots, quizá el camino sea otro. Como dijo el juez Brennan, esa sensibilidad es parte del proceso. Lo que se necesita es cultivar sabiduría emocional para entender mejor nuestras propias reacciones y las de los demás. Eso, quizá, nos llevaría a una justicia más justa. Bueno, hemos visto cómo esta idea crea un verdadero efecto dominó. Cambia cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo entendemos la salud y hasta cómo impartimos justicia. Pero la onda expansiva no se detiene aquí. Aún quedan las preguntas más grandes. Usamos nuestros conceptos emocionales para entender el mundo. Pero ¿qué pasa con las otras mentes con las que lo compartimos? ¿Y si esas otras mentes no son humanas? ¿Un perro que gruñe está realmente enfadado, como lo está un humano? En nuestro próximo análisis nos vamos a meter de lleno en el fascinante y muy polémico mundo de las emociones animales. Y después de eso, si el cerebro construye algo tan complejo como nuestras emociones, ¿qué nos dice sobre el misterio más grande de todos, la mente misma? La próxima vez daremos ese salto, del cerebro a la mente, a la última frontera de lo que significa ser. No se lo vayan a perder.